Hola a todos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía espiritual y director es el Moré Yohanan Besma, que allá en el bendito sea, lo guarde y lo bendiga por siempre, que le dé salud. Estamos continuando con este ciclo de enseñanza de la porción semanal de la Torá. Estamos en el libro de Bamidbar, conocido como Números, en la parashá número 40, que es la parashá de Pinhas. Siempre les pedimos a los que por primera vez están mirando este video que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana para cada vez que nosotros subamos un video les esté llegando, que lo compartan en sus redes sociales, con amigos. De esta forma vas a ser parte de la difusión de los 7 preceptos universales de la Torá, que tiene un mensaje universal. El nombre de la parashá es Pinhas, es el nombre de una persona. Ahora vamos a ver quién era esa persona. Siempre los nombres de la parashá tienen que ver con palabras que están al principio de la lectura de la Torá. Pero bueno, esta vez es un nombre, es Pinhas. Vamos a ver quién era este hombre, vamos a leer la Torá entonces en el libro de Bamidbar, conocido como Números, en el capítulo 25, versículo 10. Hashem le habló a Moshe diciendo: con su heroica actitud, Pinhas, hijo de Elazar y nieto del sacerdote Aarón, calmó mi enojo contra los israelitas, al haber vindicado mi causa a la vista de ellos. De ese modo evitó que yo exterminara a los israelitas en mi venganza. Por eso mira, le otorgo mi pacto de paz. Hasta ahí la lectura de la Torá. Ahí vemos que Dios le está dando un regalo. Ahí dice la Torá, Briti Shalom, que Dios dice: le doy mi pacto de paz, le otorgo perpetuamente este pacto de paz a Pinhas. ¿Por qué este regalo de Hashem para este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Para saber qué hizo Pinhas, tenemos que ir a la parashá anterior, que es Balak, que vimos. Balak era un rey que contrató a Bilán, un brujo, experto, mago, alguien que tenía poder en la palabra, para que maldiga al pueblo de Israel. Vimos que él no pudo maldecir al pueblo de Israel, no se le permitió, pero al final de la parashá Balak, que es la que antecede a Pinhas, hay un consejo y un secreto que Bilán le da a Balak para que pueda destruir al pueblo de Israel. Y el consejo que le da es que mande a las mujeres hermosas, las jóvenes, las princesas, que las mande a seducir a los hombres del pueblo de Israel. Porque dice, el Dios de ellos no puede estar donde está la lujuria, donde está el adulterio, no soporta allá en esas cosas. Se va a apartar cuando el hombre transgrede, Hashem se aparta de él, y de esa forma va a perder la protección Israel y será un enemigo fácil, un enemigo débil para poder derrotarlo. Ese era el consejo que le dio Bilán a Balak. Entonces mandaron estas mujeres y dice que el pueblo de Israel empezó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Y no solo que cohabitaban con estas mujeres, sino que ellas le hacían adorar sus ídolos. El ídolo de Moab era Baal Peor. A este ídolo se le honraba y se le ofrendaba de una forma muy rara y muy asquerosa. No solo que tenían que ellos comer y beber delante del ídolo, también tenían que defecar delante del ídolo. Y perdónenme la expresión, pero lo tengo que decir. De esa forma era que se honraba a Baal Peor. Descendió la ira de Dios y mandó una plaga, una peste, que empezaron a morir los hombres del pueblo de Israel. Empezaron a morir todos los hombres que pecaron con esa mujer, empezaron a morir. Y hubo un príncipe que se llamaba Sinri, que era de la tribu de Shimeón, que agarró la hija del rey moabita, la princesa, y cohabitó con ella delante de todos. Dice, fue delante de sus hermanos, hizo actos de lujuria, cohabitó con ella, y ahí fue que se levantó este Pinhas. Este hombre no soportó eso. Pinhas tuvo celo de las cosas de Hashem y agarró una lanza a su mano y alzando su lanza atravesó al príncipe y a la princesa por sus genitales. Los atravesó y le dio muerte. En ese instante que Pinhas hizo eso, paró la epidemia y paró esa peste. Y dejaron de morir hombres, 24.000 hombres murieron. Eso pasó todo en la parashá anterior, en la parashá Balak. Y en esta parashá Pinhas empieza con el premio que Hashem le da a Pinhas, que no solo que le dio un pacto de paz por siempre, sino que también su descendencia iba a pertenecer al sacerdocio.
Pinhas era nieto de Aarón, pero cuando Hashem le da a Aarón y a sus 2 hijos, le da el sacerdocio y de todo su linaje iban a ser sacerdotes, Pinhas ya había nacido, entonces no entró en esa promesa. Ahora, él estaba afuera, pero dice que Pinhas era un perseguidor de la paz. Había aprendido de quién, de su abuelo, de Aarón. Aarón, que era un perseguidor de la paz, dice la Torá. Pinhas también. Por eso Dios le otorga este pacto. Briti Shalom, mi pacto de paz. Y no solo eso, sino que también la descendencia de él van a ser sacerdotes. Lo mete ahí con Aarón y sus hijos, con su padre y con su abuelo. Él no había entrado y ahora entró. Por ese acto de justicia, por ese celo que tuvo con las leyes de Hashem, por esa actitud de valentía que tuvo él, este fue el regalo. Y ahí entendemos ahora. Cuando vemos la historia completa, vemos por qué se lo está condecorando a este hombre. Y el primer pacto que hizo Hashem con el pueblo de Israel fue con su patriarca Abraham, cuando él hizo el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Y en este acto de lujuria, de adulterio y todo lo que pasó con estos hombres del pueblo de Israel y con este príncipe de la tribu de Shimeón, Sinri, rompieron el pacto que hizo Dios con Abraham. Y fíjense una cosa, Pinhas, cuando tomó la lanza que atravesó a estas personas por los genitales, en esa parte donde se circuncidó Abraham y donde empiezan todos los problemas que tiene el mundo, en la lujuria, en el adulterio, en las relaciones prohibidas, en todo eso que cae el hombre y la mujer, ahí se había roto el pacto que hizo con Abraham. Fíjese una cosa, dice el Zohar que más adelante Pinhas iba a reencarnar ¿en quién? En Elías Naví, Elías el profeta, Elías el profeta. Cuando nace un niño, a los 8 días debe circuncidarse. Dicen los sabios que en cada Brit Milá de cada niño está presente como testigo de ese Brit Milá, de ese pacto, está testigo ¿quién? Elías, el profeta Elías. Y este es Pinhas. Ahí está la promesa que Hashem le da. Mi pacto de paz iba a ser perpetuo de generación en generación. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la paz? Y paz es Shalom. Y dicen los sabios que Shalom es rectificar, es llevar a una situación a su restauración. Eso es Shalom. Y esto es lo que hizo Pinhas, es volver a ¿qué? Al pacto que Hashem hizo con Abraham. Terminar con esa relación sexual prohibida. Está prohibido para un judío tener relaciones y casarse con una mujer no judía, y ellos no estaban cumpliendo nada de eso. Terminar con eso y rectificar el pacto con Abraham. Por eso la recompensa fue tan grande para Pinhas. Y cuando hay paz, cuando hay Shalom, no hay nada que pueda romper el vínculo, la conexión con nuestro Creador. Cuando hay Shalom, cuando hay paz, cuando se hacen las cosas bien, no se rompen los pactos, no se rompen los mandamientos. Cuando uno hace las cosas bien, genera Shalom en su vida, puede dormir tranquilo, puede estar en paz. Y eso te conecta a la fuente de vida que es Dios. Y no hay nada que lo pueda romper. Ahora fíjese, Bilán y Balak, como vimos en la parashá anterior, ellos representan la inclinación al mal. Y esto para sacar una enseñanza, una reflexión. La inclinación al mal siempre te va a traer promiscuidad, te va a llevar para la lujuria, te va a llevar para el adulterio, porque el mundo está inclinado para ese lado. Todo está al alcance de las manos de los adolescentes, de nuestros hijos, de los mayores y de los ojos también. Está al alcance de los ojos. En la televisión, en YouTube, en Instagram, Facebook, en todo. Te bombardean porque te quieren llevar para ese lado. Fíjese, los Noagia tenemos en uno de los preceptos universales no a las relaciones sexuales prohibidas. Y eso tenemos que cuidar. De eso nos tenemos que cuidar, porque para el mundo es todo lo mismo ahora. Es todo igual. Una familia puede ser 2 hombres con un niño, puede ser 2 mujeres con un niño, y eso no es lo que estableció Hashem. Eso no es lo que enseña la Torá. Y eso se lo quieren imponer a los niños, a los adolescentes en las escuelas, como que eso es una familia. Entonces quieren que sea igual el matrimonio igualitario, el aborto, y va todo de la mano. Esta mala inclinación que te quieren meter en eso.
Pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de quién, de Pinhas, ser celoso con las cosas de Hashem, agarrar la lanza, y dice ahí el Salmo 106, habla de esta situación de Pinhas y dice que la lanza era la tefilá. Y antes de hacer una acción física, tiene que estar acompañada con tefilá, con oración. Y este hombre oró antes de hacer ese acto heroico. Así trae el Tailín, el Salmo 106. Y eso tenemos que hacer nosotros, luchar contra toda la mala inclinación y todo lo que tenemos que mejorar dentro nuestro. Dentro nuestro, sacar todas esas cosas, sacar toda la lujuria dentro nuestro. Porque no es todo lo mismo que un hombre tenga una pareja de hombre, una mujer tenga una pareja de mujer. No es todo lo mismo. No podemos aceptarlo. Tenemos que rebelarnos contra eso como hizo Pinhas. No contra la persona, sino contra el acto que hace la persona. Así también trae el Tailín. Dios no aborrece al pecador, sino la acción que hace el pecador. Así nosotros también. Nosotros no vamos a discriminar a nadie y vamos a hablar con todos y a todos les vamos a tratar de enseñar la luz de la Torá a todas las personas, pero sí aborrecemos y sí vamos a decir que está mal el acto que esa persona comete, pero sin discriminar a nadie. Entonces no es todo lo mismo. Fíjese, dice la Torá en Bereshit, al principio, dejará al hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y de ese versículo que está en Génesis, en Bereshit 2:24, se instruye a la humanidad con respecto a las relaciones sexuales. Se unirá a su mujer. Y eso quiere decir que el hombre tiene que estar con su mujer, no puede estar con la mujer de otro hombre. Y también en los códigos de leyes Noagia trae que también esa frase está diciendo que el hombre no puede estar con otro hombre, sino que el hombre tiene que estar con una mujer. Y luego la frase, y serán una sola carne, eso incluye a todos los animales, que no puedes tener relaciones con animales, porque los animales tienen otra carne, no es la carne del ser humano. Solamente las relaciones tienen que ser con tu esposa o con tu esposo, y el mundo, la mala inclinación te llevan para ese lado. Y entonces nosotros tenemos que orar más, hacer tefilá como la lanza que agarró Pinhas, hacer tefilá, hacer oración y empezar a restaurarnos, empezar a restaurar nuestras vidas. Entonces debemos cuidar que nuestro pacto, ¿cuál es nuestro pacto? Para los hijos de Noaj, el nuevo pacto que hizo Hashem con Noaj, con Noé, después del diluvio, y que rectificó en la entrega de la Torá a través de Moshe, ratificó los 7 preceptos universales, ratificar ese pacto, y así tendremos como Pinhas una vida rectificada y una vida con paz, una vida cerca del bendito sea. Todas estas cosas, como bien dijo Bilam, alejan a Dios de la persona. Pero si nosotros hacemos como Pinhas, retomamos y rectificamos y nos ponemos fuertes y nos ponemos celosos de las cosas de ayer, nos volvemos a conectar y la protección divina va a estar siempre con nosotros y tendremos shalom, tendremos una vida de paz. Que el bendito sea, bendiga a cada uno de ustedes, también a su familia, que les dé shalom, que les dé paz. Les recordamos que se pueden estar suscribiendo a nuestro canal, que dejen comentarios, que compartan este video para sus seres queridos, sus amigos en las redes sociales y nos vemos entonces en la próxima para allá.